Buenos días compañeros presentes, ingeniera. Nosotros somos el grupo número 1 y el día de hoy les venimos a presentar lo que es el tema de la administración de la memoria NUMA. Mi nombre es Mariela Dubón. Mi nombre es Mildred Lisette Enríquez Hernández. Mi nombre es Eden Antonio Archaga Galeano. Y con esto damos por iniciada la exposición. A continuación los dejo con mi compañera Mildred, que les hablará un poco acerca del tema. NUMA, del inglés Non-Uniform Memory Access, es un diseño de memoria utilizado en multiprocesamiento donde toda la memoria se accede en posiciones relativas de otro proceso o memoria compartida entre procesos. Bajo NUMA, un procesador puede acceder a su propia memoria local de forma más rápida que a la memoria no local, memoria local de otro procesador o memoria compartida entre procesadores. Se puede considerar como un clúster en una caja. El clúster generalmente consta de 4 microprocesadores. Cada uno de estos clústeres es visto por NUMA como un nodo en la red de interconexión. NUMA mantiene una vista jerárquica de los datos en todos los nodos. Los sistemas SMP y NUMA se utilizan normalmente para aplicaciones como la minería de datos y el sistema de soporte de decisiones en las que el procesamiento se puede repartir entre una serie de procesadores que trabajan colectivamente en una base de datos común. La característica básica del servidor NUMA es que tiene múltiples módulos de CPU. Cada módulo de CPU está compuesto de múltiples CPU, como 4, y tiene memoria local independiente, ranuras de entrada y salida, etc. Entendiendo NUMA, el acceso a memoria no uniforme, por sus siglas NUMA, describe una arquitectura de memoria compartida utilizada en los sistemas de multiprocesamiento contemporáneos. Es un sistema informático compuesto por varios nodos únicos de tal manera que se comparte la memoria agregada entre todos los nodos. A cada CPU se le asigna su propia memoria local y puede acceder a la memoria de otra CPU en el sistema. Es un sistema inteligente que se utiliza para conectar varias unidades centrales de procesamiento CPU a cualquier cantidad de memoria disponible en la computadora. Los nodos NUMA individuales están conectados a través de una red estable, bus e entrada-salida, de modo que cada CPU puede acceder sistemáticamente a la memoria asociada con otros nodos NUMA. La arquitectura NUMA. En la arquitectura NUMA hay varios módulos de CPU y cada módulo de CPU incluye múltiples CPU y cada memoria local independiente, ranuras de entrada y salida y similares. Cada CPU puede acceder a la memoria de todo el sistema porque sus nodos pueden conectarse e intercambiar información mediante el uso de un módulo de interconexión. Por ejemplo, un conmutador de barra cruzada. Obviamente la velocidad de acceso a la memoria local es mucho mayor que a la del acceso a la memoria remota, memoria de otros nodos del sistema, que también es la razón del acceso a la memoria no consistente. En términos de arquitectura, NUMA y MPP tienen muchas similitudes. Se componen de múltiples nodos. Como podemos llegar a leer en esta diapositiva y observar en imagen, los nodos pueden intercambiar información a través del mecanismo de interconexión de nodos, pero hay una gran diferencia. Está el mecanismo de interconexión de nodos y el mecanismo de acceso a la memoria. El mecanismo de interconexión de nodos se implementa en el mismo servidor físico y el mecanismo de acceso a la memoria. El rendimiento del acceso remoto es mucho menor que el del acceso a la memoria local. NUMA, una progresión lógica en multiproceso. Es una arquitectura de memoria compartida igual a la SMP y diferencia de los sistemas MPP. Las arquitecturas de memoria compartida permiten que todos los procesadores de un sistema accedan directamente a la memoria global de ese sistema. NUMA introduce el concepto de que cada grupo de CPUs
tenga memoria cercana y lejana. La memoria cercana es la memoria accedida por los CPU o CPUs a través de ciertas clases de buses locales de muy alta velocidad dentro de los mismos módulos. El punto clave de esta arquitectura está en el sistema operativo único, que establece mecanismos de afinidad y procesos y afinidad de memoria para que la mayoría de los CPU a memoria sean cercanos, es decir, que es un bus monolítico por donde pasan todos los accesos a las memorias al CPU. NUMA y los commodities. Commodity es todo bien que tiene valor o utilidad y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización. Para diferenciarse de las economías de escala y lograr altas reducciones en coste, se está utilizando cada vez más el término commodity. En las tecnologías de información, esto afecta en primer lugar a la fabricación de los chips, pero en segundo lugar a la fabricación de placas que incorporan ya en sí mismas varios CPU, memoria, caché y canales de entrada y salida. La tecnología NUMA está especialmente diseñada para obtener el máximo partido de estos bloques de hardware de bajo coste en sí mismo. La complejidad del sistema no reside ya en el hardware y buses especialmente complejos, sino en el sistema operativo que soporte la arquitectura de memoria no uniforme y esconda esta complejidad en las aplicaciones. Es asimismo importante señalar que estos ahorros no se producen a costa de la complejidad del software para el usuario final o el desarrollador. Los analistas de la industria están empezando a prestar atención a NUMA como una extensión lógica de la arquitectura SMP que puede soportar una gran cantidad de números de procesador para aplicaciones de procesos de datos comerciales. ¿Qué es la afinidad NUMA? La afinidad NUMA significa que las máquinas virtuales comparten la memoria y los recursos de la CPU en el mismo nodo NUMA. Es decir, la CPU y la memoria de las máquinas virtuales deben estar en el mismo nodo NUMA. La afinidad NUMA significa que las máquinas virtuales comparten memoria, CPU y recursos PCI en el mismo NUMA. Un dato a resaltar es las máquinas virtuales NUMA y las máquinas virtuales que no son NUMA no pueden compartir la misma placa. El acceso a la memoria entre regiones NUMA no solo necesita pasar a través de un bus de memoria, sino que también debe de pasar a través de un bus interregional para acceder a esos datos. Continuamos con NUMA virtual. NUMA virtual está disponible para las máquinas virtuales con hardware versión 8 y se habilita de forma predeterminada cuando la cantidad de CPU virtuales es mayor de 8. También se puede influenciar manualmente la topología NUMA con las opciones avanzadas de configuración. La primera vez que se enciende una máquina virtual que tiene habilitado NUMA virtual, la topología NUMA virtual se basa en la topología NUMA del host físico subyacente. Cuando se inicia la topología NUMA virtual de las máquinas virtuales, no cambia a menos que la cantidad de bits CPU de esta máquina virtual cambie. La topología NUMA virtual no considera la memoria configurada a una máquina virtual. La topología NUMA virtual no está influenciada por la cantidad de sockets virtuales ni por la cantidad de núcleos por socket para una máquina virtual. Y ahora un poco más sobre NUMA virtual, voy con Guest NUMA. Guest NUMA presenta una vista de topología de la memoria y los recursos de una CPU en cada host de una máquina virtual, de modo que los usuarios de máquinas virtuales pueden configurar la CPU y la memoria utilizando software de terceros. ¿Y qué son las aplicaciones de terceros? Las aplicaciones de terceros son programas escritos para trabajar internamente con sistemas operativos, pero no son escritos por personas o compañías aparte de los propios miembros de la compañía que provee de dicho sistema operativo. Por ejemplo, se tiene el OS de Microsoft que viene empaquetado con varias aplicaciones de software. De todos estos programas instalados, si fue programado por el propio Microsoft, se considera una aplicación propietaria y directa. Si el programa lo ha hecho otra persona o empresa, es una aplicación de terceros. Lo mismo ocurre en otros sistemas operativos, lo cual es especialmente verdad en el OS de código libre Linux.
Estas aplicaciones de terceros pueden ser programas únicos o pequeños parches que añaden funcionalidad a otros programas existentes. De hecho, existe una amplia categoría para este tipo de aplicaciones. En un sistema típico, las aplicaciones de terceros incluyen docenas de programas. Los navegadores de internet, como pueden ser Firefox y Opera, y algunos programas de correo, son ejemplos de este tipo de software. Dicho software de terceros tiene que estar basado en la topología y en las máquinas virtuales, ya que ese software de terceros lo que hace es reducir la latencia de acceso y mejora el rendimiento de la máquina virtual. Escenarios de uso: las computadoras que admiten las tecnologías NUMA permiten que todas las CPUs puedan acceder a toda la memoria directamente, en lo cual las CPUs ven esto como un espacio de direcciones lineal único. Esto conduce a un uso más eficiente del esquema de direccionamiento de 64 bits, lo que resulta en un movimiento de datos más rápido, menos replicación de datos y una programación más sencilla. Los sistemas NUMA son bastante atractivos para las aplicaciones del lado del servidor, como la minería de datos y a los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Además, escribir aplicaciones para juegos y software de alto rendimiento se vuelve mucho más fácil con esta arquitectura. Hay dos medidas de optimización de software que pueden mejorar el rendimiento de un sistema compatible con la arquitectura NUMA: la afinidad del procesador y la ubicación de datos. La afinidad del procesador permite la vinculación y desvinculación de un proceso o subproceso a una sola CPU o un rango de CPU. El término ubicación de datos se refiere a las modificaciones de software en las que el código y los datos se mantienen lo más cerca posible en memoria. Los diferentes sistemas operativos Unix y relacionados a Unix que admiten NUMA de las siguientes maneras: compatibilidad con Silicon Graphics y RIX para la arquitectura CC/NUMA sobre 1240 CPU con la serie de servidores Origin. Microsoft Windows 7 y Windows Server 2008 R2 agregaron soporte para la arquitectura NUMA en 64 núcleos lógicos. La versión 2.5 del kernel de Linux ya contenía soporte básico para NUMA, que se mejoró en versiones posteriores del kernel. Tanto Oracle como OpenSolaris modelan la arquitectura NUMA con la introducción de grupos lógicos. FreeBSD agregó la afinidad inicial de NUMA y la configuración de políticas en la versión 11.0. En conclusión, la arquitectura NUMA se ocupa de la escalabilidad, que es una de sus principales ventajas. En un procesador NUMA, un nodo tendrá mayor ancho de banda o menor latencia para acceder a la memoria en el mismo nodo. Esto mejorará en gran medida el rendimiento de la memoria si los datos se colocan en procesos específicos. Por otro lado, las desventajas son el alto costo de transferir datos de un procesador a otro. Siempre que este no sea el caso, el sistema NUMA debería funcionar mejor que los sistemas de arquitecturas convencionales. Bueno, esto sería todo por la exposición de este día. Muchas gracias por su atención.